Buenos días con todos los presentes. Vamos a continuar con el análisis de un nuevo ejercicio de práctica de Reading Section del TOEFL IBT. Este es el nuevo texto. No lo voy a leer todo. Ya lo estaba revisando. Trata sobre el timberline, que es como la línea de los árboles. Vemos aquí la traducción. Línea de madera, vegetación de las montañas. Traduzcamos toda la oración para tener en claro el título. Vegetación arbórea en las montañas. Ya. Vamos a responder pregunta por pregunta, desde la pregunta 1 hasta la 10. No voy a leer todo porque en el examen real no les recomiendo leer todo. Solo vean el título y pasen a la primera pregunta y respondan a la primera pregunta, y la segunda y la tercera y así sucesivamente, porque no les va a alcanzar el tiempo para leer todo. Además van a leer todo y se van a olvidar. Entonces mejor vayan a la primera pregunta y revisen la primera pregunta con el párrafo. Dice pregunta 1. Dice, ¿dónde está la parte baja del timberline, que es la línea arboleada, mencionada en el párrafo 1? Normalmente, ¿dónde se encuentra? ¿O es posible que se encuentre? Entonces, ¿dónde es posible que se encuentre la línea arboleada de la parte baja? Dice, vamos a leer aquí el párrafo 1. La transición de la vegetación a una vegetación sin árboles o con menos árboles, denominada tundra, sobre las montañas, es frecuentemente dramática. Dice, sin una vertical distancia de solo unos pocos 10 o algunos metros, los árboles desaparecen como desde y son reemplazados por arbustos, hierbas y pasto. Esta rápida zona de transición es llamada timberline upper, o debería ser arboleada alta, o línea de árboles. En algunas áreas semiáridas, hay además líneas arboleadas bajas, que es el lower, eso significa bajas, donde pasan árboles dentro de la cepa o desierto a un bajo borde, usualmente por la falta de humedad. Entonces aquí te menciona que es por la falta de humedad. También menciona zonas áridas. Entonces por eso la respuesta es en un área que tiene poca agua. Literal A. Literal B dice en un área que tiene poca luz del sol. Literal C sobre el área de transición. Y literal D sobre las montañas que están sobre la arboleada. Entonces la respuesta es la A. Literal A. Pregunta 2. ¿Cuál de los siguientes puede ser inferido del párrafo 1 acerca de la alta y la baja arboleada? Ya leímos el párrafo 1 y las opciones que tenemos dicen, literal A, ambas son zonas sin árboles. Literal B, ambas marcan características de los forestales. Literal C, ambas están rendidas a áreas desiertas, por áreas desiertas. Surrounded es rodeado. Ambas están rodeadas por áreas desiertas y ambas sufren de falta de humedad. Ya, la respuesta es ambas marcan o describen características forestales. Vamos a leer de nuevo. Aquí habla sobre el alto y el bajo arboleado. La transición de un bosque a un área sin árboles, que debería ser
trailers sin árboles o tundra sobre una montaña es frecuentemente algo dramático. Sin una distancia vertical de solo unos pocos a 10 metros, árboles desaparecen o la vida de los árboles desaparecen y son reemplazadas por arbustos, hierbas y pasto. Esta rápida zona de transición es llamada arboleada alta o línea de árboles. En muchas áreas semiáridas hay además unas arboleadas bajas, donde el paso de los árboles dentro de cepas o desiertos es un borde menor, más bajo, usualmente por la falta de humedad. Bueno, la respuesta es ambas marcan características forestales. Vamos a traducir todo esto de aquí. Ambas marcan los límites del bosque. Ambas marcan los límites del bosque. Esa es la respuesta. Bueno, aquí hay que saber poder inferir la respuesta a partir de lo que se lee. Pregunta 3. Párrafo 2. Párrafo 2 soporta cuál de las siguientes oraciones acerca de los árboles caducos. Te dice deciduous son los árboles que ya no tienen hojas. Se le están cayendo las hojas. Caducos. Bueno, dice, el párrafo 2 soporta cuál de las siguientes oraciones acerca de los árboles sin hojas. Dice el párrafo 2. En las altas arboleadas, como las líneas de nieve, es alta es bastante en las zonas tropicales y bajas en las regiones polares. Este rango desde el nivel del mar en las regiones polares es de 4.500 metros y en las zonas secas subtropicales es de 3.500 a 4.500 metros. En la humedad tropical, las arboleadas de árboles son normalmente hojas verdes, dice evergreen, hojas bonitas. Sugieren que estas tienen algunas ventajas sobre los árboles caducos o árboles sin que se le están cayendo las hojas. Aquí dice, estos son aquellos que pierden las hojas. En los ambientes extremos de una arboleada alta. Ahí están algunas áreas de todos modos donde las hojas anchas de los árboles caducos forman una arboleada. Especies de abedul, por ejemplo, podrían encontrarse o ocurrir en una arboleada en partes de las Himalayas. Dice la pregunta 2. Dice la pregunta 3. El párrafo 2 soporta cuál de las siguientes oraciones de acuerdo acerca de los árboles caducos. Literal A. Ellos no pueden crecer en climas fríos. Literal B. Ellos no existen en las arboleadas altas. Literal C. Ellos son menos. Es menos posible que los evergreen, que es como otro tipo de hoja de árbol, para sobrevivir en las arboleadas altas. Esa es la respuesta. Vamos a ver dónde dice eso. Ellos son menos propensos a sobrevivir. Ellos son menos propensos a sobrevivir que los evergreen
en las arboledas altas. Evergreens es árboles de hoja perenne. Bueno, ¿dónde dice eso? Vamos a leer de nuevo. En las arboledas altas, dicen arboledas altas como en las líneas de nieve, esta más alta en las zonas tropicales y más bajas en las regiones polares. Estos rangos de nivel del mar en las regiones polares a 4.500 metros, en las zonas secas subtropicales y 3.500 a 4.500 metros en las zonas húmedas tropicales. Las arboledas de árboles normalmente árboles de perennes sugieren que estos son o tienen una ventaja sobre los árboles caducos. Y aquí te está diciendo que los árboles de peroné tienen una ventaja respecto a los caducos. Por eso aquí te dicen que la respuesta en C es que los árboles caducos es menos posible que los árboles de peroné para sobrevivir en la arboleada alta. Sugieren que esto tiene una ventaja sobre los árboles caducos en ambientes extremos o de upper timberland, arboleadas altas. Traduzcamos upper timberland. Línea superior del bosque. Ya, entonces por eso es la respuesta C. La respuesta D dice, ellos no requieren de mucha humedad como los árboles de peroné lo necesitan. Ya, pregunta 4. La palabra ellos en el pasaje se refiere a... Aquí está el párrafo, vamos a ver hasta dónde se encuentra la palabra ellos, en este caso el pronombre, ¿no? Dice, en el límite superior de la arboleada, los árboles comienzan a llegar a ser torcidos y deformados. Esto es particularmente verdad para los árboles en la mitad y parte superior de las latitudes, con 10, dice, los cuales tienden a alcanzar grandes alturas o crestas. Dices, mientras en las zonas tropicales los árboles alcanzan sus más grandes alturas en los valles. Es porque a la mitad y en las más altas latitudes las arboleadas o límite de árboles son fuertemente influenciadas por la duración y profundidad de la cobertura de la nieve. Como la nieve es profunda y dura largamente en los valles, los árboles tienden a alcanzar grandes alturas sobre las crestas. Incluso a través de ellos están más expuestos a altas velocidades del viento y pobres. O sea, hay pobres y delgados suelos en las zonas tropicales. Dice, los valles parecen ser más favorables porque ellos están menos propensos a la sequedad. Ellos tienen menos heladas y ellos tienen profundos suelos. Entonces cuando habla de ellos se refiere a los árboles. Entonces aquí te da la opción A, valles, opción B, árboles, trees, opción C, esto es alturas, heights, y opción D, crestas. Entonces se refiere a los árboles, opción B. Pregunta 5. De acuerdo al párrafo 3, ¿cuál de los siguientes es verdad de los árboles en las medias y altas latitudes? El párrafo 3 ya lo leímos. ¿Qué es respecto a las medias y altas latitudes? Dice, el crecimiento de los árboles es negativamente afectado por la
por la nieve que los cubre en los valles. Es negativamente afectado. Vamos a leer de nuevo el párrafo. Dice: en la arboleada alta, los árboles comienzan a ser torcidos y deformados. Esto es particularmente verdad en los árboles en las medias y altas latitudes. Estos tienden a alcanzar grandes longitudes de las crestas, mientras en las zonas tropicales los árboles alcanzan sus más grandes altitudes en los valles. Eso es porque en las medianas y altas latitudes de las arboleadas son fuertemente influenciados por la duración y profundidad de las coberturas de nieve. Dice literal A: el crecimiento de los árboles es negativamente afectado por las coberturas de nieve en los valles. Correcto, aquí te está diciendo eso. Mientras que en las zonas tropicales los árboles alcanzan su más grande altura en los valles, es porque en las medias y altas latitudes de las arboleadas son fuertemente influenciados por la duración y profundidad de las coberturas de las nieves. Por esa razón, la respuesta es la A. Sigamos leyendo. Como la nieve es profunda y dura mucho tiempo, en los valles, los árboles tienden a alcanzar grandes altitudes sobre las crestas, incluso aunque ellos están más expuestos a las altas velocidades de los vientos y la pobreza de delgados suelos. En las áreas tropicales, el valle aparece ser más favorable porque ellos son menos propensos a la sequía. Ellos tienen menos heladas y ellos tienen profundos suelos. Ya la respuesta es la A. Árboles crecen negativamente, el crecimiento es negativamente afectado por cubiertas de nieve en los valles. Literal B dice: el crecimiento de los árboles es mayor en los valles que en las crestas. Literal C: el crecimiento de los valles, el crecimiento sobre las crestas no es afectado por altas velocidades de los vientos. Literal D: el crecimiento de los árboles últimamente es más extenso en estas latitudes que en las zonas tropicales. Ya. Entonces la respuesta de la pregunta 5 es el literal A. Pregunta 6. Y aquí sí me equivoqué. Yo puse la D y la respuesta correcta es la C. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál de las oraciones de abajo expresa mejor la información esencial de la parte subrayada? ¿Cuál es la parte subrayada? Este de aquí es otro párrafo, vamos a leerlo. Dice: ahí está todavía no universalmente agregado una explicación del por qué debería ser un tal dramática cese del crecimiento de los árboles en estas arboleadas altas. Varios factores ambientales podrían jugar un rol. Mucha nieve, por ejemplo, puede ahogar los árboles y avalanchas y arrastres de nieve pueden dañar y destruirlos a estos. Dice: tardes caídas de nieve reducen los efectos del crecimiento en temporadas, señalando donde los semilleros no pueden establecerse ellos mismos. Y la parte subrayada dice: la velocidad del viento incrementa con la altitud y podría causar serios estrés en los árboles. Como este puede ser evidencia para las formas deformes en las altas altitudes. Ya. Solo hasta ahí leemos porque hay un punto aparte, no es necesario leer más. Porque solo nos preguntan por la parte subrayada.
La pregunta C es la respuesta correcta. Dice, la forma deformada de los árboles en las altas altitudes muestran que la velocidad del viento, la cual incrementa con la altitud, puede causar serios daños a los árboles o privación de los árboles. Bueno, yo sí estaba pensando que la respuesta era la C, pero ¿por qué puse la D? Leamos la D. Incremento de la velocidad del viento a altas altitudes deforma la forma de los árboles y este podría causar serios estrés sobre los árboles. Es que sí menciona por aquí el estrés en los árboles. Por esa razón yo puse la D, pero la respuesta es la C. La pregunta A dice, la opción A dice, porque la forma deforme de los árboles a altas altitudes, los árboles no parecen ser seriamente lastimados por los fuertes vientos tropicales a estas altitudes. Ya eso no es correcto porque el viento sí lastima a los árboles en las altas altitudes. Y literal B. Como la altitud incrementa, la velocidad del viento incrementa, cargando a una serie o dirigiendo, perdón, una serie de crecimiento del número de árboles encontrados en altas altitudes. Como la altitud incrementa, la velocidad del viento incrementa, direccionando una serie de crecimiento del número de árboles que se encuentran en las altas altitudes. Ya aquí no menciona nada respecto del número de árboles. Por esa razón esa no es la respuesta. Pregunta 7. Dice, en el párrafo 4, cuando el autor ¿cuál es el principal propósito del autor en la discusión del cese dramático del crecimiento de las arboledas más altas o superior? Línea superior del bosque. Ya, hice el párrafo 4. Vamos a leer el párrafo 4, que no lo hemos leído. Dice, hay todavía no un acuerdo universal para explicar por qué debería ser tal que el dramático cese del crecimiento de los árboles en la arboleada superior o el límite superior de la arboleada del bosque. Varios factores ambientales podrían jugar un rol, así tales como mucha nieve, por ejemplo, puede ahogar los árboles, y las avalanchas y nieve el arrastre de nieve puede causar daños o destruir a estos. Esto aquí ya lo había leído, ya lo leímos. La respuesta es la D, porque habla de que lo que el autor trata de hacer es presentar distintas razones que podrían explicar el fenómeno, y eso es lo que dice la D, para presentar varios factores ambientales que podrían contribuir a la satisfactoria explicación del fenómeno. Esa es la respuesta, la D. La respuesta, la opción A dice, para argumentar que no hay factores ambientales severos que son creídos para contribuir con el fenómeno, que en efecto juega un rol causando este. Esa no es, literal B. Para argumentar en soporte sobre una particular explicación del fenómeno contra severas explicaciones compatibles. Tampoco, porque aquí no está hablando sobre una particular explicación, sino varias opciones, factores ambientales. Literal C. Para explicar por qué el principal factor ambiental responde al fenómeno no está todavía identificado. Ya no explica por qué el principal factor ambiental no está todavía explicado. Entonces la respuesta es la D. Pregunta 8. De acuerdo al párrafo 6,
Todas las siguientes oraciones son verdad. De las plantas en la zona alpina, excepto. Vamos con la pregunta, el párrafo 6. Dice: la más llamativa característica de las plantas en la zona alpina es su bajo crecimiento. Esta habilita a estas a evitar los peores riesgos de altos vientos y permitir a estas hacer uso de las altas temperaturas inmediatamente adyacentes al suelo, a la superficie del suelo. En un área donde las bajas temperaturas son limitantes para vivir, la importancia de una adicional cercanía de calor de la superficie es crucial. Dice: el bajo crecimiento desde estas pueden además permitir que las plantas tomen ventaja de la insolación provista de las nieves de invierno, de la cobertura de nieve de invierno. En las montañas ecuatoriales, el bajo crecimiento de esta es menor, o es prevalentemente menor. Dice: de acuerdo con el párrafo 6.4 de la siguiente estatua, es verdad de las plantas en las alpines, zonas, etc. Todas son verdad, pero una es falsa. La primera, dice: porque estas son bajas, ellas son menos expuestas a los fuertes vientos. Eso es verdad, lo dice ahí. Aquí lo dice en la parte de los vientos y permiten que ellas tengan uso de alta temperatura. Ya. Literal B. Porque estas son bajas o crecen poco, son pequeñas. Los vientos que las nieves que los cubren dan a estas más protección del extremo frío. No, perdón, la capa de nieve del invierno. Y eso lo dice por aquí. Las bajas crecimiento de estas permiten a las plantas tomar ventaja de la insolación provista por las capas de nieve del invierno. Por esa razón la B también es verdad. La C es la que no es verdad, por eso está resaltada. Vamos a leer la D primero. Dice: este bajo crecimiento de estas mantiene a ellas cerca del suelo, donde estas están más calientes que lejos de este. Bueno, desde la C es la que no está bien, porque dice que en las montañas ecuatoriales estas tienden a ser más bajas que en las montañas que en otra parte de las montañas. En las montañas ecuatoriales estas tienden a ser más pequeñas o más bajas que en cualquier otro lado que no sean las montañas, o que en las montañas elsewhere, tendría que ser en cualquier otro lado que no sean las montañas. Y eso es falso, porque aquí dice: en las montañas ecuatoriales el bajo crecimiento de estas es menos prevalente. Quiere decir que no se evidencia mucho bajo crecimiento. Entonces esto es incorrecto, porque dice lo contrario, que en las montañas ecuatoriales estas tienden a ser más bajas o más pequeñas que en cualquier otra parte de las montañas. Por eso la respuesta C es la incorrecta. Entonces, la 9. Vamos con la 9. La 9 dice: mira los espacios de los cuadrados e indican dónde encajaría mejor la siguiente oración. Ya saben que lo que se hace es esta parte que está aquí, deben buscar dónde encaja. Leamos qué dice primero. This example how, for example, y en español dice: este ejemplo como, por ejemplo, las almohadones de plantas han sido encontradas creciendo a una altura de 6.180 metros. La ubicación es la D. Esto explica cómo, por ejemplo, las almohadones de plantas han sido encontradas creciendo a una altura de 6.180 metros. Vamos a leer todo el párrafo. Dice: sobre la línea de los árboles ahí hay una zona que es generalmente llamada alpina o tundra, inmediatamente adyacente a la línea arboleada.
El tundra consiste en una bastante completa cobertura de baja caída de arbustos, sí, de arbustos, hierbas y pasto, mientras que la más alta del número y diversidad de especies decrecen hasta que éstas sean muchas más desiertas en la parte de la Tierra, con ocasionales musgos y líquens. Y además, postrar, ahí sí no sé, postrar almohadón, plantas de postrar almohadón. Ha de ser como las plantas que forman camas de césped. Algunas plantas pueden incluso sobrevivir en favorables microhábitats sobre la línea de la nieve. Las plantas más altas en el mundo se dan alrededor de 6.100 metros sobre Makalu, en las Himalayas. Dice, a esta gran altura, rocas, peligros, rocas calentadas por el sol, derriten pequeñas, esto es nieve, pequeños ventisqueros. Y ahí es donde viene la frase de acá. Entonces en este cuadro de aquí es donde se debe poner, en el D. El primero es el A, el segundo es el B, el tercero es el C y el último es el D. Esto explica cómo, por ejemplo, las alpinas, cushion plant, que vendría a ser almohadones de plantas, han sido encontradas creciendo a una altitud de 6.180 metros. Ya. Vamos con la siguiente pregunta, la 10. La 10, como siempre, es la de definir o escoger las frases que resuman o sinteticen todo el texto. En este caso, las frases correctas son B, C y D. Vamos a ver. El literal A que dice: Birch. El abedul es una de las pocas especies de árboles que pueden sobrevivir en ambientes extremos de altos arboleadas. Ya, ¿por qué esa respuesta no es la correcta? No es correcta porque sí menciona al abedul, pero no, el tema no se centra en el abedul, solo es una mención. Entonces, esta frase no sintetiza todo el texto, ni es concluyente. Vamos con la B. La B sí. Vamos a ver qué dice la B. Dice, no hay un acuerdo entre los científicos para que exactamente del por qué el crecimiento de las plantas está formalmente diferente sobre el crecimiento de en las arboleadas altas. Entonces, ¿por qué el crecimiento en las arboleadas altas es menor? No se ha definido una razón. O sea, está aquí sí es correcto porque los científicos no se han puesto de acuerdo en una razón que explique ese fenómeno. Literal C. La C también es correcta. Dice, la temperatura de la más alta arboleada es probablemente, la temperatura de la más alta arboleada es probablemente la más importante y prevenir el crecimiento de los árboles que otros factores tales como la cantidad de caída de nieve o la fuerza de los vientos. Está diciendo que la temperatura es uno de los factores que más afecta el crecimiento de los árboles. Entonces esa es correcta. Literal D también es correcta. Aquí está, es B, C y D. Dice,
La localización geográfica de las arboledas altas tiene un impacto en ambos tipos de árboles encontrados ahí y sus características físicas. Eso también es verdadero, porque mencionaban que los árboles estaban deformados y todo eso. Ya, la E y la F no son la respuesta correcta, pero vamos a traducirlo. Dice la E. Altos niveles de luz ultravioleta hacen más posiblemente juegan un gran rol en la determinación del crecimiento de los árboles en las arboledas altas, tales como más que o aún más que el pastizaje de animales tales como la cabra. Literal F. A pesar del estado adyacente de las arboleadas o líneas de árboles, la alpina o tundra es un área donde ciertamente ciertos tipos de árboles bajos pueden endurecerse, pueden perdurar ante los vientos fuertes y muy bajas temperaturas. Ya eso en ninguna parte del texto lo ratifica, así que esa respuesta no es la correcta. Ya eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Espero no haberlos confundido. Ya saben que el objetivo de esto es darles una idea de cómo puede ser el examen. También podrían pausar el video y tratar de traducirlo ustedes mismos. Bueno, gracias por la atención prestada y si desean hacerlo y están en sus capacidades de hacerlo, pueden colaborar con el canal dando clic aquí donde dice gracias o en el enlace que dejaré en la descripción del video. Gracias por la atención prestada, nos vemos.